La palabra del Señor está en Romanos 12, del 8 al 15, y señala de la siguiente manera: si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetémonos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos, aquellos que están necesitados, y practiquemos la hospitalidad. Bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos, gocémonos con los que se gozan, lloremos con los que lloran. Esta es la palabra del Señor para hoy día. Yo creo que tanto usted como yo hemos notado que nos hemos dado cuenta que la Escritura contribuye a formar nuestro carácter, nuestra vida. Esto sin duda es posibilitado por el acto regenerativo obrado por el Espíritu Santo en nosotros. De otra manera no podría ser. Recordemos que nadie puede llamar al Señor como tal si no es por el Espíritu. Nadie. Y mucho menos reconocer la soberanía de este Cristo soberano si no es por la obra del Espíritu Santo. La única manera de someternos a Él es mediante la obra que opera en nuestro corazón Dios mismo. Nosotros no vamos a cambiar porque nosotros intentemos cambiar, es decir, aquella semilla radical que está dentro nuestro y que nos insta a hacer aquello que contraviene la voluntad del Señor. Es el accionar del Espíritu Santo en nuestros creyentes a través de la obra de la regeneración, ciertamente. Así como la Escritura revela el carácter de Dios y muchos de los misterios que rodean la redención obrada por Cristo, de igual manera nos guía en la manera en que debemos comportarnos. La Escritura apunta a la cuestión teológica y nos ayuda a resolver las grandes problemáticas en el ámbito de la soteriología, de la teología propia, de la martiología, es decir, todas aquellas cosas que tienen que ver con la teología sistemática o la teología bíblica, pero fundamentalmente la Biblia nos enseña a vivir la vida de Cristo. Es ella la que nos instruye acerca de cómo debemos comportarnos. Y claro, no está de más decir que lo que va configurando la vida de Cristo en nuestra vida es sin duda la palabra del Señor. Por eso, hermano, hay que leerla, releerla, profundizar en su contenido y sobre todo vivirla. Bueno, a eso se le denomina consecuencia, es decir, cuando uno actúa de acuerdo a lo que piensa. No hay nada más terrible que ser tachado de inconsecuente. Es como un viejo dicho, por lo menos acá en Chile: el cura Gatica predica pero no practica. ¿Puede haber algo más horrible que eso? Es decir, aconsejar a alguien y acompañar ese consejo con un muy mal ejemplo. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos ser consecuentes a la palabra del Señor. Ahora, somos consecuentes a la palabra del Señor en la medida que nosotros conocemos la palabra del Señor. No podemos definir un estándar en razón de un manual que nos indica cómo debemos vivir, pero no conocemos ese manual. Y esto es terrible porque hay muchos que se precian de ser buenos entendedores de la Escritura, pero existe un problema radical, hermanos: no la viven. Entonces, la pregunta pertinente que permanentemente usted y yo tenemos que hacernos, y ahora evidentemente como yo estoy interpelándolo a usted en la piedad de Cristo, ciertamente no creyéndome mejor que usted, sino más bien compartiendo las mismas debilidades, me atrevo a preguntarle entonces: ¿vive usted de manera consecuente con la palabra? ¿Guía sus actos conforme a ella y se deja usted moldear por los mandatos que allí encontramos? ¿O es un cristiano remiso
Es un cristiano que parece pero que no es. Es un cristiano que dice una cosa pero hace otra. Fíjese, hermanos, que Pablo en el texto que hemos leído nos aporta mucho acerca de la manera que debemos conducir nuestra vida y la manera en que debemos testimoniar el Evangelio. Muchas veces debemos testimoniar el Evangelio no necesariamente a través de las palabras de nuestra boca, sino también de la conducta de nuestra vida. Uno de los grandes defectos que como creyentes tenemos, y participo yo claramente de esto, es que no aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida. Sí, yo me confieso delante de usted. Yo soy el primero, muchas veces antepongo mi propio punto de vista, desechando con ello la validez y la pertinencia de la palabra de Dios. Nosotros decimos amar la palabra, decimos que la Escritura es importante, pero en la práctica no vivimos conforme a ella. Pues, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es entonces lógico que debemos conformarnos a ella sin reserva alguna. Sin reserva alguna. Pero hermanos, seamos honestos. Y debemos confesar que muchas veces es más fuerte nuestro ego, nuestro yo, que la capacidad de poner atención a la voz de Dios. Si no, preguntémosle a David, el rey de Israel. Ahora quiero detenerme en lo que señala el apóstol en el texto antes citado, en el que acabamos de leer. Fíjese que si usted pone atención, verá que solo en el verso 8 y en el verso 9 encontramos algunos requerimientos que hace la palabra del Señor a nosotros. Permítame leer entonces, verso 8. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Primero, hermanos, Pablo en el contexto total del pasaje está hablando de los dones. Si usted lee el contexto inmediato, de hecho, creo que poco responsablemente corté el texto para exponer lo que yo quería exponer. Debería haberlo considerado un poco más arriba, pero usted, como es un cristiano disciplinado, estoy cierto que va a leer el contexto que antecede a los versos que acabamos de leer hace un momento. Pablo está hablando de los dones. Por esta razón, nosotros tomamos el verso 8 cuando dice: si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Nada más hermoso que esto. Fíjese que la exhortación puede definirse como la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para ministrar palabras de aliento, consuelo, ánimo y consejo a otros miembros del cuerpo de tal manera que ellos se sientan ayudados y sanados. Ojo, y aquí no está hablando que esta responsabilidad es privativa del pastor de la iglesia, sino de aquellos que tienen una palabra. Y la intención también de este modesto sermón es llamarle también a usted a la responsabilidad de hacer aquellas cosas en las cuales Dios a usted lo ha potenciado. Y es necesario, hermanos amados, que comience usted a usar aquellos dones que el Señor le ha dado. Y no esperar que otros hagan por usted lo que usted debe hacer por Cristo y en bien de la iglesia. ¿Qué es lo que es entonces la exhortación? La habilidad especial que Dios da a algunos miembros de la iglesia para entregar palabras de aliento, de consuelo, de ánimo, de consejo sano a otros miembros del cuerpo, de tal manera que ellos se sientan ayudados y restaurados también. Si nosotros o aquellos que tienen el don de la exhortación pudieran hacerlo, hermanos, creo que muchos de las personas de nuestras iglesias, nuestros hermanos, no irían a buscar ayuda a otras personas que mal aconsejan y que sí son mal ejemplos de vida. Si usted, hermano, es poseedor de este precioso don de Dios, debe usarlo para la gloria de Dios. Muchos son conscientes que tienen potencialidades dadas por Dios, pero por alguna razón no las utilizan. Siempre está el pensamiento poco piadoso y ciertamente poco responsable también que otro lo haga. Los pastores requieren ayuda y muchos no están sensibles a ese acto de solidaridad cristiana de sostener a quien preside, en este caso a los pastores, y esto es para todos, pero también para nadie.
Usted debe apoyar a su pastor. Cuando su pastor le pide algo, usted hágalo con solicitud. Eso es lo que mandata la palabra. Aquí hay dos conceptos también que menciona estos versículos: repartir y generosidad. Estos quizás son los dones menos apreciados, aquellos a los cuales nadie quisiera aspirar. ¿A quién puede interesarle cómo están sus hermanos, qué necesidades tienen? Pensamos, hermanos, que si alguien está pasando necesidades junto a su familia hoy día. El texto nos habla de lo que es la generosidad y también esta virtud y este don de repartir con aquellos que están sufriendo y aquellos que están padeciendo necesidad. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros, hermanos, poner nuestra mano en la billetera, en la cartera y bendecir a otros que están padeciendo necesidad? A veces el egoísmo se adueña de tal forma nuestros corazones que somos incapaces de mirar que otros están teniendo necesidades aún dentro de la iglesia. Y créame, es un mandato del Señor ayudar a la viuda, al huérfano y al extranjero. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una obra de bien para la gloria de Cristo? No para su propia gloria. La generosidad es vital dentro de la iglesia. Fíjese que la palabra en cuestión es mencionada al menos 220 veces en 186 versículos, por lo menos en la Reina Valera. ¿No le parece suficiente evidencia como para que nos preocupemos de cultivar dicha cualidad, la generosidad? Usted se preguntará, pero ¿qué es la generosidad? Y aquí estoy yo para explicarle. La generosidad de entenderse desde el deber, no de la emotividad de los actos. O sea, yo doy porque siento hacerlo. No, eso es equivocado. Yo doy porque debo hacerlo. Yo no doy porque siento, sino que doy porque debo hacerlo, porque hay un imperativo moral desde la lógica de Dios, evidentemente. Hay cristianos a los cuales les cuesta meterse la mano al bolsillo y ofrendar para la iglesia. Y no estoy hablando de diezmos en absoluto, estoy hablando de ofrendar a la iglesia para repartir con aquellos que tienen necesidades urgentes hoy día. Otro elemento que considera el versículo aludido es: si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Esto es, todas las responsabilidades que impliquen el uso de tus dones en favor de la obra, debes hacerlo con la mayor presteza posible, con voluntad y, claro, con la certeza que todo lo que hacemos, lo hacemos para Él, para Dios, para su gloria. Es triste, hermanos, cuando el pastor solicita algo y nadie atiende. ¿De verdad? Y creo que si tuviésemos que hacer una encuesta entre muchos ministros del Señor acerca de cuál es la emoción que experimentan cuando piden ayuda y no la reciben. Y esta enseñanza también es un llamado de atención para que usted se ponga en la brecha, apoye a su pastor, preocúpese de él, atienda sus necesidades. A veces no nos gusta que nos digan estas cosas. Y comenzamos a fruncir el ceño, a sentirnos incómodos. El verso 9 del mismo capítulo que estábamos leyendo dice el apóstol Pablo, leo: nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. El amor, hermanos, debe ser sincero, otro imperativo bíblico que nos plantea el apóstol y que es la voz de Dios a través del apóstol, no son las palabras del apóstol, ciertamente. Es un amor que implique lealtad a quien demanda ese amor, es decir, a Dios mismo. Y ojo, la sinceridad, como lo menciona Pablo también, es una virtud de gran valor, pues es evidente que el amor no se finge. El amor debe ser sincero, nos exige actuar con verdad, no pretendiendo ser nada de lo que en el fondo, hermanos, no somos. Cuando uno finge los afectos, es un poco perverso, ¿no? Nosotros debemos amar con honestidad. Y ojo, no estoy diciendo necesariamente que tenemos que amar con manifestaciones de amor y afecto, no,
sino de procurar el bien incluso de aquellos que nos han causado mal. El mismo texto que acabamos de leer dice aborrecer lo malo. ¿Qué es aborrecer lo malo? Es odiar entrañablemente el pecado. Y esto, créame, no es fácil de lograr, pues el pecado, querámoslo o no, es reconfortante en la etapa inicial de nuestro coqueteo con él. El pecado muchas veces son esas lucecitas que se nos encienden y que ciertamente nos encaminan a una tragedia, a veces irreversible en sus resultados. Porque el pecado agrada. El pecado es grato a la carne. Pero el Señor nos manda a aborrecer lo malo. Debemos aborrecer lo malo, expurgar todos aquellos actos imprudentes e insensatos que nos alejan de la santidad a la que fuimos llamados. Recuerde, el Señor dice, sean santos porque yo soy santo. En la medida del Señor, la santidad es precisamente la llave que nos comunicará con la grandeza de Dios, pero ciertamente se nos está olvidando un poco lo que es vivir en santidad. La Biblia deja muy en claro, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es el resultado inevitable de la conversión verdadera. Ahora, la santidad no es la perfección absoluta, por favor, no me malentienda. Es la libertad completa, tampoco constituye la libertad completa del pecado. Porque lucharemos contra el pecado hasta que partamos con el Señor. Pero también la santidad implica un esfuerzo cotidiano y una lucha constante para que todo aquello que es imperfecto en nosotros sea cambiado por la gracia de Cristo, porque la regeneración como acto tal nos permite generar cambios, hermanos. Pero para eso, sin duda que es importante, 3 cosas, al menos 3 cosas: participar de los sacramentos de la iglesia, asistir a la iglesia, evidentemente, estar en comunión con la iglesia, y obedecer la palabra del Señor. La santidad real hará que el hombre y la mujer ciertamente cumpla sus deberes en su hogar y en su trabajo. Afectará a su forma de vivir en su vida cotidiana y su manera de enfrentar los problemas. Créame, la santidad nos ayudará a ser humildes, bondadosos, dadivosos, considerados, amables, perdonadores. Y estas virtudes están muy lejos de nosotros muchas veces. La humildad. Hemos hablado en incontables oportunidades acerca de ser humilde y actuar con humildad. Ser bondadoso, ser dadivoso, dar a otros aquello que les falta y compartir con quienes tienen necesidad. El vivir en santidad, hermanos, no nos conducirá a descuidar los deberes ordinarios de la vida común, sino que nos capacitará para vivir la vida cristiana donde quiera que Dios nos ha llamado. La santidad es importante, aborrezcamos lo malo, todo aquello que nos separa del Señor. Y la pregunta que necesariamente tiene que formularse: ¿estás poniendo aquellos aspectos de tu vida que son defectuosos y que no te permiten avanzar en el Evangelio, los estás poniendo ante la cruz de Cristo? ¿Estás tú en este momento atendiendo con el corazón, puesto tu corazón a cumplir la palabra del Señor? Sigamos adelante. Del verso 10 en adelante, el apóstol hace la siguiente observación: amémonos unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Vaya qué importante es esto. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con un espíritu ferviente. Hay que al menos 4 cosas como para hacer un sermón aparte. Y quiero por favor mencionarlas. Número 1, ámense con amor fraternal. 2, sean respetuosos y muéstrense amables respecto de los otros.
Frente a las demandas que se les asignen en la obra, no sean perezosos, es decir, no sean flojos. Número 4, sirvan a Dios con un espíritu ferviente, con alegría, con gozo, sabiendo que estamos sirviendo al dador de la vida y aquel que lo dio todo por nosotros. Quisiera referirme brevemente a estos 4 puntos que pudimos sacar de los versos ya leídos. Ámense con amor fraternal. Está claro, ¿verdad?, que la demanda de amor es un tema recurrente en la Biblia. Basta leer los evangelios para darse por informado que el amor es la expresión más elemental de nuestra condición de creyentes. Yo no puedo entender que hay cristianos que no amen a sus hermanos, que no respeten a sus hermanos, ni que quieran estar en comunión, y que incluso a algunos les pueda resultar eventualmente molesto compartir con algunos hermanos. La medida del amor es de la forma, dice el Señor, que yo les amé. Ámense ustedes también. El mundo verá que el amor es el vínculo que une la iglesia como cuerpo. Por el contrario, en la iglesia encontramos muchas veces expresiones muy mezquinas de amor. ¿Puede usted creer que hay hermanos que no se toleran dentro de la iglesia? Hay hermanos que no se hablan por tiempo, pasan en los pasillos de la iglesia y no se hablan, ni siquiera se miran. ¿Qué hablar del perdón? Porque el perdón también forma parte de la actitud amorosa que nosotros debemos tener respecto a nuestros hermanos. Y esta actitud de amor fraternal también debe desbordar hacia afuera de la iglesia. Con lo que decíamos delante acerca de repartir, de dar. El segundo elemento que podemos extraer de los versos leídos, ¿cierto? Dice el Señor, ser respetuoso y mostrarse amable con otros. Claros, hermanos, es difícil mantener una actitud de respeto y consideración en un mundo donde todos intentan sobreponerse a otros. Todos intentan ser mejores que otros. Estamos en una lucha fratricida permanentemente entre hermanos, intentando mostrar cuál de todos es mejor, cuál de todos es más apto, cuál de todos tiene mayor cualidades. Las luchas de poder son una realidad en cualquier grupo humano, y créame, dentro de la iglesia también se dan. El Evangelio, no obstante, nos exige actuar con deferencia y mostrar amabilidad, respeto en todo momento. La soberbia no debe acompañar el carácter de un cristiano verdadero. ¿Es usted soberbio? ¿Qué pasa cuando a usted lo atienden mal en un lugar? ¿Qué pasa cuando su ego se ve herido por la actitud desdeñosa de alguien que está atendiendo detrás de un escaparate, detrás de un vidrio o detrás de un escritorio? ¿Cómo reacciona usted? Yo muchas veces he reaccionado de mala manera, pero la Escritura nos habla de ser respetuosos y de ser amables. El tercer punto que podemos extraer de lo que hemos leído: frente a las demandas que se le asignen en la obra, no seamos perezosos ni flojos. A veces creo, hermanos, que la flojedad es una de las herramientas que Satanás explota con mayor eficacia. Cuando un creyente vive en la coherencia de la flojera, no ora, no busca al Señor, no lee la palabra. Y estoy convencido que algunos están buscando una suerte de cristianismo delivery, que todo se lo lleven a la casa. El que quiere recepcionar todo en casa, no quiere hacer esfuerzo alguno. Es lo que alguna vez conversamos, es como reducir a Dios a un smartphone y hacer un clic, apretar un botoncito, ¿cierto?, virtual, y que las cosas se nos vayan dando en la medida en que nosotros las vayamos exigiendo y en la medida que también las vayamos necesitando. Un cristianismo delivery, light, frágil, que todo sea a pedir de boca. Un cristiano perezoso no tiene mayor interés en las actividades de la iglesia. Siempre tendrá una excusa para buscar exculparse de su falta de amor a la obra. Es que paso enfermo, es que tengo mucho trabajo, es que la familia me absorbe, es que estoy estudiando. Siempre habrá una muy buena justificación
para exculparnos de la responsabilidad que tenemos, o de la falta de responsabilidad que tenemos, de atender los deberes de la iglesia. Falta de amor que se traduce en un desinterés permanente en asumir compromisos. Pues es más fácil mirar desde afuera que comprometerse con Cristo. Y créame, estoy observando eso en muchas iglesias. Hermanos, vivimos en una sociedad que ha claudicado todos sus valores, ha hipotecado la realidad por sus sueños y lo peor, ha decidido vivir prescindiendo de la fe y desde luego ha relegado a Dios a un espacio de casi total inexistencia. ¿Recuerda usted lo que escribieron esos jóvenes que quemaron 2 iglesias católicas acá en Santiago? Muerta el Nazareno, ese es el discurso del mundo. Sacar a Cristo de la agenda social, cultural y ciertamente religiosa. Y créame, nosotros no lo estamos haciendo mejor con vivir una fe descolorida y carente de compromiso. Prefiero ver una película antes que leer la palabra del Señor. Prefiero ver una serie en la televisión antes que volcarme a buscar en la palabra la voz de Dios. La iglesia, hermanos, de igual manera ha abandonado el ideal de la santidad y la fe por esas efímeras luces del mundo que nos atrapan con su rutilancia y que a los creyentes incautos los atrapa y les confiere, les entrega una fe vacía y carente de contenido escritural y bíblico, un evangelio que finalmente lo reducimos todo a la emotividad. Nuestro querido pastor Dietrich Bonhoeffer, asesinado por los nazis, refiriéndose a la iglesia y al participar como iglesia, en una de sus obras escribe: es por la gracia de Dios que una congregación puede reunirse visiblemente en este mundo para compartir la palabra de Dios y disfrutar de sus sacramentos. No todos los cristianos reciben esta bendición. Los presos, los enfermos, los desamparados y los predicadores del evangelio en tierras paganas, muchos de ellos ejecutados. Nota a pie de página mía. Ellos están solos. Los que están en los hospitales, hace un tiempo atrás estuve yo hospitalizado 3 días. Y la desolación en los hospitales, hermanos. Aquellos que no pueden reunirse, no pueden participar de un culto, no pueden abrir Zoom. Hoy día lo hemos reducido todo a la cuestión virtual. De hecho, nos estamos comunicando ahora virtualmente a través de la señal de esta radio online. Todos aquellos que hemos mencionado, los presos, los enfermos, los desamparados y los predicadores en tierras paganas, dice Bonhoeffer, están solos. Ellos saben que la comunión visible es una bendición. Recuerdan cómo lo hacía el salmista, cómo iban con la multitud hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza al pueblo en fiesta. Salmo 42:4. Por lo tanto, aquel que hasta el día de hoy ha tenido el privilegio de vivir libremente en compañía de otros cristianos, alabe la gracia de Dios desde lo más profundo de su corazón, que caiga de rodillas y agradezca a Dios diciendo: es por su gracia, nada más por su gracia, que nos permite vivir en comunión con otros cristianos. ¿Por qué, hermano, entonces fallamos en este propósito del Señor? Nos hemos segregado como iglesia. Y parece tristemente que ya no quede espacio para la vida de ese evangelio que en algún momento conquistó nuestro corazón. ¿Se acuerda usted cuando nuestra vida estaba puesta ante la cruz de manera real y vívida y decíamos como Pedro: Señor, mi vida te daré si fuese necesario? Pero nuestro evangelio se ha ido decolorando con el tiempo. Hemos ido perdiendo la fuerza, la energía que tuvimos. Y hoy día ni siquiera hacemos clic en el computador para conectarnos con la iglesia. Tome lo que dijo Dietrich Bonhoeffer: aquellos que no pueden participar de la comunión. Durante el régimen opresivo de Nicolae Ceausescu, presidente comunista de Rumania, en uno de los sermones publicados por el pastor rumano Joseph Ton, se refirió a la amenaza de muerte que estaba recibiendo por parte de agentes del Estado. Su respuesta fue: Señor, su arma suprema es matar. Mi arma suprema es morir. Cuánta consecuencia hemos perdido, hermanos amados, y me avergüenzo
Me avergüenzo delante del Señor de haber perdido tanto y de dejar de lado las bendiciones del Señor. Dietrich Bonhoeffer estuvo prisionero en el campo de concentración de Flossenbürg y el domingo 8 de abril de 1945 condujo un breve servicio de oración. Apenas había terminado la última plegaria cuando salió a la puerta y entraron dos hombres de civil que le dijeron: prisionero Bonhoeffer, prepárese para venir con nosotros. Las palabras venir con nosotros habían llegado a significar una sola cosa para él: el patíbulo. Alguien se le acercó y le dijo: este es el final, Bonhoeffer. A lo que él respondió: no, se equivoca. Para mí es el comienzo de la vida. Quiero concluir, hermano, con el resto del pasaje que por cuestión de tiempo no abordaremos en este momento. Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración, ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad, bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos, hermano, gocémonos con los que se gozan y lloremos con aquellos que lloran. ¿Cuál es entonces la textura de tu evangelio? ¿Cuál es entonces la textura de la cruz que tú hoy día estás cargando y que yo estoy cargando? Si usted se fija en este pasaje que hemos leído, hay claramente advertencias o llamados de atención de cómo debemos vivir nuestra vida. Y quiero terminar releyendo el pasaje, Romanos 12, del 8 al 15. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Que no sea gravoso, hermanos. Nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetémonos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza. Soportemos el sufrimiento. Seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos necesitados. Practiquemos la hospitalidad. Bendigamos a los que nos persiguen. Bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con aquellos que lloran. El Señor les bendiga.